siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Contrapunto Liberal, el programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis y difusión de las ideas liberales clásicas, las ideas de libertad, aquellas que pueden hacer del Ecuador una sociedad libre y próspera. ¿Cómo? A través de la aplicación de estas ideas. ¿Cuáles? La de mercados libres, respeto por la propiedad privada, mercados totalmente integrados al mundo, en una sociedad donde ustedes son los que toman las decisiones sin más restricción que la de respetar los derechos de terceros. Y eso incluye, entre otras cosas, respetar las decisiones contractuales o voluntarias que se establecen dentro de una sociedad en orden a que las personas lleven a cabo sus proyectos de vida. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esos acuerdos voluntarios que deberían de realizarse en honor a que las sociedades puedan tomar sus decisiones como resultado de las decisiones individuales o de las decisiones de las personas. Puntualmente, para ello vamos a estar hablando con el abogado Carlos Eduardo Barrionuevo, amigo de la casa, investigador asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, desde luego una persona que entiende de lo laboral, lamentablemente, y sorry que lo diga Carlos Eduardo, pero uno tiene que andar teniendo especializaciones para defender lo que, o para tratar lo que en realidad debería ser para mí materia general. ¿Se rompió o no se rompió un contrato? De acuerdo a las cláusulas existentes. Correcto. Ya. Pero bueno, en estos últimos días se ha dado una sentencia que limita una vez más las posibilidades de libre contratación o de libre acuerdo entre las partes, y esto pues es un paso más en la dirección equivocada. Carlos Eduardo, adelante. Malas tardes para todos, y lo digo en serio, y voy a explicar por qué malas tardes. Porque lamentablemente, si todo sigue igual, después de la sentencia que ya hemos conocido muchos ecuatorianos en la Corte Constitucional, la reciente que acaban de emitir respecto a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, malas tardes, porque esto lo que va a provocar es que haya más desempleo, más informalidad, menos empleo formal, menos empleo pleno. Y no es que lo creo, sino que lo sé. Lo sé tanto como lo supe en el 2015, cuando eliminaron el contrato a plazo fijo. Entonces, si todo sigue igual, si no cambia otro tema, no se flexibiliza algo en otra área del tema laboral, tributario, ambiental, municipal, lo que fuese, no tengo la menor duda de que va a aumentar la informalidad y el desempleo una vez que se publique, si es que ya no está pasando en este momento, esta sentencia de la Corte Constitucional. Y quiero explicar de qué se trata, ¿no? Principalmente en el tema laboral toca dos temas importantes. Creo yo el más importante es el tema del contrato emergente. Básicamente elimina la Corte Constitucional la frase que hacía atractivo ese contrato. Justo la frase que bajaba los costos de salida, es decir, los costos de la terminación de un contrato de trabajo, y que llamaba la atención y promovía el empleo formal. Pero yo quisiera hacer una pausa ahí para que la gente entienda qué era este contrato emergente. Okay. Es una figura que surgió en medio de la crisis que nosotros vivimos en el Ecuador, la del COVID. Correcto. Ya, que surgió en medio del gobierno de Lenín Moreno. Correcto. Ya, y que de paso servía a la gente para frentear las dificultades de una economía que estaba cerrada, que no operaba y que por dicha razón pues estaba, digamos, motivada a cerrar empresas. Sin embargo, sí, este contrato le permitía tener una salida para que una quiebra no sea tan costosa, o para que una relación laboral pueda mantenerse en el tiempo con determinadas condiciones que se podían pactar libremente en ese momento. Lo único que hacía diferente, o principalmente este contrato a otros, lo más llamativo era que
si el contrato se terminaba unilateralmente antes del plazo, de todos modos no se pagaba indemnizaciones. ¿Qué hacía entonces este contrato? Que igual, por cierto, debía cumplirse determinados objetivos, si no, no se lo podía utilizar, por si acaso. Pero los que sí podían utilizarlo, veían con buenos ojos esto porque me bajaron el riesgo. Es verdad que apareció en la época del COVID, es cierto que fue para promover o para mantener el empleo, y de hecho lo dice la Corte Constitucional. Sin embargo, en vez de quizá haber atendido otros casos que quizás son más importantes, se les ocurrió tocar este tema que ha venido funcionando medianamente y que va a generar más pobreza. Ahí quisiera hacer un comentario. Muy buenas tardes, Joselo, muy buenas tardes, Carlos, amigos que nos escuchan. En este sentido, y a propósito del punto que tú has topado, en este caso, a ver, si estamos entendiendo adecuadamente, nuestra instancia más alta en materia constitucional tomó algo que se había convertido, en este caso, en el aprovechamiento o la superación o herramienta de superación para un momento de crisis, y había racionalizado un poquito las relaciones entre trabajador y empleador en el país, que son caóticas, nada envidiables, totalmente rígidas en este caso, y decidió sacarla de escena cuando estamos apenas saliendo de un año en el que no crecimos aquí, después de apagones, correcto, después de crisis, en pleno periodo electoral, si queremos agregarle ahí incluso otro elemento de indefinición, por el hecho justamente de estar a la expectativa de una nueva elección en este caso, y decidió por motivación propia eliminarlo, sacarlo de escena. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Correcto. ¿Cómo hemos llegado en este caso? Pero fue motivación propia, o sea, no, alguien que estuvo ahí un montón hincando. de demandas, gente que cree que está haciendo patria y ¿Pero lo que está haciendo es quiénes? generar. Si tienes Sindicatos, la idea de los amigos, abogados. nuestros no tan amigos de la FUT, por ejemplo. Es que no he visto las personas. Ok, obviamente, digamos- pero es un montón. digamos que hay creen que muchos. están haciendo bien, creen que hicieron, presenté una demanda para que se declare inconstitucional y gané y quiere salir en todos lados. Bueno, lo que acaba de provocar es que va a haber más pobres. Felicidades. Entonces, voy a ir de más a más concreto. Ujú. El Ecuador tiene 4 funciones o poderes. Está el presidente, los asambleístas, los consejeros de participación ciudadana y los jueces. Usualmente siempre nos le cargamos al presidente y a los asambleístas, sí, y es verdad porque a veces sí son burros. Pero nos olvidamos de unos que... sí, puede ser. O unos que ni siquiera son elegidos, digamos, con base a la elección popular, con votos, que son los jueces. No todos los jueces son malos, pero muchos jueces no es que son malos de mala persona, sino que no tienen el conocimiento necesario, por ejemplo, en materia económica, y creen que por sus intenciones van a favorecer a la clase obrera. No, lo que terminan haciendo es perjudicándola. Entonces, voy a ir achicando. ¿Qué era el contrato emergente? Sí, nació en la época de la pandemia, pero adivinen qué, seguimos igual de mal. Entonces, sí es cierto que el motivo fue el tema de la pandemia, el COVID. Y luego vinieron los apagones, luego vino la inseguridad, Correcto, o sea, por correcto. Dios. Entonces, este contrato lo que hacía era que solo para estos motivos podían ser utilizados: para sostenibilidad de producción y fuentes de ingresos, nuevas inversiones o líneas de negocios, ampliaciones, extensiones del negocio, incremento de ofertas, bienes y servicios. Básicamente, con eso yo puedo utilizarlo. Solo eso no puedo utilizarlo para cualquier de cuestión. manera Pero lo interesante, como decía hace un momento, de este contrato es que además de que se debía cumplir todos los demás derechos corrientes o costos corrientes, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, aportaciones, cuando terminaba el contrato solo se pagaba bonificación por desahucio, solo entre comillas, porque no es que es poco tampoco, proporcionales de ley y días trabajados pendientes. No se pagaba indemnizaciones. Esa parte que parece tan pequeña es lo que agradaba sobre todo a las MIPYMES, porque bajaba muchísimo el riesgo de la contratación. Entonces, si me bajas el riesgo, obviamente yo voy a contratar con mayor probabilidad que si me subes el riesgo. De hecho, de este contrato han dependido hoy, en la actualidad, al corte de hoy, 190,000 personas.
90.000 personas han sido contratadas con esta modalidad contractual. Un contrato formal, que además tiene seguridad social y todos los beneficios. Lo único que no tenía era las indemnizaciones, pero de ahí todo era formal. Oye, y a partir de este fallo, ¿esos contratos dejan de valer y pasan estos al régimen general? No, se mantiene, pero pasa a ser casi inútil el contrato emergente porque termina siendo más útil un contrato que se llama contrato productivo, que ya me imagino que al momento... O sea, pero si yo firmé un contrato emergente hace un año, ese contrato ya tiene que pasar incluir, a partir de que sea publicada la sentencia en el registro oficial. Todavía no. A partir de que sea publicada en el ¿Y qué registro pasa oficial. con esto de la retroactividad? No o sea, es yo ya había firmado una cosa, pues, Sí, ¿no? pero que tiene su... Nada de seguridad jurídica en este sentido, Es ¿no? correcto. Ahora, algo interesante de la Un sentencia, atentado de cuando habla de estas cuestiones que declara inconstitucional los acuerdos económicos entre empleador y trabajador y esa parte del contrato emergente, es que en los dos casos la Corte indica son medidas idóneas. O sea, sí sirven, funcionan para generar empleo. Pero ¿saben qué? Yo, aquí hay muchos jueces, no todos, pero muchos jueces les encanta quedar bien, les creen que están filosofando y parecen un perro mordiéndose el rabo dando vueltas y no terminan ayudando a nadie. Dicen, pero no, tuvo que haberse puesto una temporalidad, porque la cuestión de la pandemia ya pasó y hemos estado otra vez estables. ¿Qué? ¿Pero cómo que estables? A ver, señores jueces, ustedes están a un clic de ver los índices de empleabilidad del INEC. Entonces, si comparamos del 2015 al 2019, antes de la pandemia, cuando se eliminó el contrato a plazo fijo, pasamos de tener un empleo pleno de 43, bajamos a 38, 5 puntos. La informalidad subió 4 puntos. Es decir, la gente se hizo más pobre. De paso viene la pandemia, ¿no? Viene la pandemia, ya pasó 2021, 2022, 2023, 2024, estamos 25. Dicen los jueces, ya no hay problemas con el tema de la pandemia, la situación del país está estable, como antes. ¿Qué estable como antes? Si tenemos de empleo pleno actualmente 34% y en el 2015 teníamos el 43%. Entonces, ¿qué cuestiones tienen que pasar? Y dicen, claro, es una medida idónea para crear empleo. No esto es algo que sí debería llamar la atención y que creo que por eso los jueces deberían tener estudios en economía, no marxismo, ¿no? Algo real, no fábulas. Y no comprenden que cuando tú aumentas los costos del contrato de trabajo o los riesgos del contrato de trabajo, hay menos probabilidad de contratación. Eso ya está demostrado en Ecuador cuando se eliminó el contrato a plazo fijo. Pero como si fuese poco, también se lo ha demostrado en otros países cuando aplicaron la flexibilidad laboral. En Chile, en Alemania, en España en el 2012, en Dinamarca, años 90, Chile 2024, Colombia 2024, bueno, perdón, antes de eso. Y lo que indican es que debe pasar una circunstancia, básicamente estoy resumiendo y parafraseando, ¿no? Una circunstancia excepcionalísima, dice, como una pandemia mundial para que se apliquen estas medidas que sí, que en efecto son idóneas, porque mantienen el empleo. Pero, señores, creo que también seguimos en una situación excepcionalísima, porque antes el empleo pleno era el 34%, era el 43% y ahora estamos en el 34%. La informalidad estaba en el 42% y ahora estamos en el 56%. Entonces, y ellos creen además que estas situaciones excepcionales, que ellos llaman, cuando ocurren deben aplicarse estas medidas de flexibilización. Pero no se dan cuenta que es precisamente las normas rígidas los que promueven estos acontecimientos excepcionales como crisis económicas. Es decir, eso que ellos llaman como algo que debe ser una medida temporal, no para siempre, debería ser precisamente para siempre, porque es justamente la rigidez lo que crea estos acontecimientos excepcionales. Es decir, si yo mantengo rígido la ley laboral, va a ocurrir mayor desempleo e informalidad. Entonces, ponen, por ejemplo, y mencionan organismos internacionales como la OIT, que deberíamos salir de ahí, e indican, bueno, cuando hay una crisis económica, se entiende que debe flexibilizarse las normas laborales. Pero una vez que esté superada, volvemos. Oye, pero es que el problema es que justamente el problema era que era rígida la norma. Vamos a volver a lo mismo.
y vuelve el círculo, y vuelve el círculo, y el círculo otra vez. Increíblemente, yo creo que a los jueces constitucionales hay que enviarles la ley, pero la de Bastiat. Porque imagínate, no tenemos en este instante la mínima noción de los efectos no deseados de estas buenas intenciones. Voy a calificarlas en este sentido, pero no porque las crea en este caso, no porque crea que realmente están acudiendo a los elementos constitucionales que podrían proveernos de un marco adecuado, sino por el contrario, porque parece que ahí hay un salto lógico, Carlos Andrés, que ellos definitivamente pues en este caso no están haciendo. Mira lo que has hecho el recuento tú y amigos que nos escuchan en esta tarde en Contrapunto Liberal. Lo primero que has mencionado en este caso es que, claro, hay un grupo de personas que se han organizado, claro, ¿para qué? Para tratar, entre comillas, de defender los derechos de quienes ya tienen empleo. No han logrado eso y en cambio han perjudicado a todos los que no tienen o a los que tenían esta modalidad de contratación. Segundo, tenemos en este escenario el reconocimiento de que se trata de en una situación de crisis extrema con los hospitales totalmente abarrotados, se logró hacer algo de ejercicio de racionalidad para incorporar esta frase, ¿no? La que ayudaba específicamente para que el artículo sirva para el momento en el que tiene que pues terminarse una relación laboral. Y finalmente, en este sentido, o sea, a esta afirmación me causa realmente pues mucha preocupación viniendo de quien viene, porque si la dice cualquiera, la digo yo en este instante, pues mis palabras no tienen el efecto que lo que tiene en este caso una sentencia de esta naturaleza. Pero reconocer o tratar de afirmar, mejor dicho, que antes teníamos una situación de excepción con los hospitales abarrotados y hoy la tenemos traducida, como decía hace un momento Joselo, en inseguridad, en apagones y en otra serie de cosas que nos tienen bastante, sin duda, o sea, tanto que necesitábamos que llueva, pero ahora el invierno pues revela todas nuestras situaciones de infraestructura, sí. Entonces, mira lo que es ese salto lógico ahí, por decirlo menos con respecto. Yo te diría que no son saltos lógicos, son disparates. O sea, las cosas como son. Yo quisiera de un congreso sale cualquier mínimo tontería. Es que voy a explicar algo. ¿Ya? Es que ellos para quedar como constitucionalistas, y estos neoconstitucionalistas a la mayoría, la verdad es que no los aguanto porque no tienen idea. Les gusta hacer malabares con la Constitución. Vamos a ver, entonces lo voy a explicar, voy a hacerme un ratito como estos abogados, ¿no? Que les gusta hacer malabares, ¿no? Entonces, ellos dicen, la Corte Constitucional dice, es que los derechos laborales deben ser progresivos. Qué asco. Ok, no deben ser regresivos. Y el contrato emergente, al eliminar esa indemnización, hace regresivos los derechos. Y suena bonito, suena lindo, pero papito, la realidad es otra. La realidad es una paradoja. Mientras más progresión de derechos, que son costos, en el papel hay, más regresión de derechos hay en la realidad. Claro, es que estos son progres que en realidad son regres. Ese es el detalle. O sea, gente que lo que hace es atrasar a nuestro país y que hace imposible contratar, porque a la larga el resultado de toda esta porquería es gente en el desempleo, es gente sufriendo porque no tiene cómo llevarse un pan a la boca, que no tiene cómo pagar la educación o la salud de sus hijos, es gente que vive en la miseria gracias a una intención que va aparejada de total ignorancia. Y lo lamento, pero eso es lo que pasa, estimados señores de la Corte Suprema, ¿cómo es? De la Corte Constitucional. Bueno, si no saben de economía, den un paso al costado. Claro. Mira, una de las cosas que quería decir era que ellos hablan de este tema de la progresividad de los derechos y de la regresión, y que ya no estamos en una situación grave como antes, ¿no? Y yo acabo de ver con datos que seguimos no igual que antes, no igual que en la pandemia, vamos hacia peor y vamos a estar peor ahora. Entonces, ¿de qué progresión de derechos me habla esta gente? Como siempre digo, ¿no? Es que les gusta aumentar los derechos, entre comillas, que son costos en el contrato, los de salida y los corrientes. Lo que hacen es aumentar las obligaciones. Y al final lo que están haciendo es que se reduzca la contratación formal y el empleo pleno, y ese grupo de personas, que son 3 de 10, pasen a ser privilegiados. Los otros, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, entre el 2015 y el 2025, esto tuvieron que haberlo visto los jueces, pero claramente no lo vieron, personas que tenían
todos sus derechos laborales corrientes, ¿no? Y luego se elimina el contrato a plazo fijo. A la actualidad, más de 1.100.000 ecuatorianos perdieron todos sus derechos laborales. Todos. No estamos hablando solo de indemnización, estamos hablando de sueldo mínimo, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, aportación al IES. Es decir, la seguridad social, más de 1.100.000 personas en 10 años han perdido eso de ahí. ¿Por qué? Porque al momento que tú pones en una norma, en una sentencia, en una ley, más derechos, hablando de la progresividad de los derechos, lo que estás haciendo en la vida real es retrocediendo los derechos de estas personas y vulnerándolos más. Cuando hablan de precariedad, es que los empleadores abusan porque son explotadores. Regreso a lo que siempre digo. Primero que nada, los empleadores, y aquí voy a hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional porque claramente no saben de economía, dicen que el eliminar esta indemnización... ¿No será que les enseñó Rafael Correa? Porque no lo sé. Ahí tendría sentido porque no tengan ni la más mínima idea. Queremos un responsable al respecto. Dice que no había la indemnización en el contrato emergente. Esto implicaría que todo el peso de la situación recaiga directamente sobre el trabajador. Cierro comillas. Wow, no tienen idea del mercado laboral, porque quien realmente asume el riesgo es el empleador siempre. ¿Quién es el que pone el capital? El empleador. ¿A quién es el que los inspecciona el Estado? El empleador. ¿A quién él tiene que pagar impuestos por los negocios? El empleador. ¿A quién lo vacunan? El empleador. Entonces, ¿y a quién lo demandan? Al empleador, porque nunca he visto una demanda no al es revés. cierto. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a decir que es que no todo el peso tuvo que haber recaído sobre los trabajadores? ¿Cuál peso? Si igual mientras existía el contrato emergente, tenían todos los derechos. Entonces, lo que va a pasar, sí, no se modifica nada, no se flexibiliza la ley laboral, si no se baja impuestos, si no se mejora la seguridad, si no se mejoran todos los tipos de controles estatales, repito, no es que creo, sé que va a bajar el empleo pleno, el empleo formal, por lo tanto va a subir la informalidad y el desempleo. ¿Y eso en qué se traduce? En que va a haber más personas pobres. Si ya en 10 años 1.100.000 ecuatorianos han perdido todos sus derechos laborales, van a ver, así sean unos pocos, porque la gente va a decir, bueno, es que no todo el mundo usaba el contrato emergente. Claro, como ellos no son los que sufren, era el tercer contrato más utilizado. Y no solo que era el tercer contrato más utilizado, sino que le daba la papa a 190.000 personas, 190.000 familias. Entonces, no son números, las personas son personas, tienen dignidad, no son números. Bueno, y esto es parte del remedio que mata. Así de sencillo. Correcto. Es parte del remedio que mata. Amigos, al final del día, estos son el tipo de cosas que explican por qué nuestro país no avanza, por qué no sale adelante, por qué no hay empleo en él, por qué no vivimos en una sociedad próspera. Debemos entender las razones de por qué estamos en un atraso relativo con respecto a otras sociedades. Cuando se habla de que Ecuador es un país caro y poco competitivo, recuerden que estas imposiciones casi violentas mediante el uso de la legislación son las que terminan explicando por qué en el Ecuador no somos lo que quisiéramos llegar a ser. Con esto hemos llegado al final de su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Quisiera agradecerte muchísimo, Carlos, por haber estado aquí conversando nuevamente sobre temas laborales para que la gente entienda qué es lo que necesitamos hacer en el Ecuador. Lamentablemente la Corte Constitucional una vez más se equivocó en su fallo porque acaba de generar más desempleo. Muchísimas gracias también a ti, Natalie, por haber estado el día de hoy con nosotros y a ustedes por estar escuchándonos y viéndonos semana a semana en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos. Chao, 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 chao. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Manténgase bien informado. A continuación, el microinformativo de esta hora.